Hoy, como todos los miércoles, nos encontramos en su programa Diálogos Ciudadanos y el día de hoy pues vamos a recordar, ¿no?, una fecha luctuosa, una fecha importante para los sinaloenses, a pesar de ser de carácter pues no festivo, ¿no?, sino de recordar a un personaje de la historia local y nacional que fue el general Rafael Buelna Tenorio, que el día 23 de enero de 1924 muere en combate en la toma de Morelia, Michoacán, luchando contra la reelección, ¿no?, en ese momento, eh, ¿quién es? Porque a este lo mató, cuando decían que lo mataban, decían, cállese la boca. ¿Quién mató a Plutarco Elías Calles? No, Plutarco Elías Calles mató a este otro personaje, ¿cómo se llama? El manco. A Obregón. A Obregón. Eh, y Obregón estaba en ese proceso de reelección que al final fracasó y que llevó a Calles al desarrollo de lo que después se conoció como el maximato, ¿no? O sea, extraño, ¿no? Hay un levantamiento armado en contra del proceso de reelección después de que la revolución había luchado en contra de Porfirio Díaz, y uno de estos personajes entrañables, ¿no?, de Sinaloa, como muchos otros, ¿no? Alvarado, un mundo de generales y de personajes de la Revolución Mexicana, pero Rafael Buelna Tenorio es emblemático por ser el general más joven de la Revolución Mexicana y además uno de los más consecuentes, quizás. Pues recordamos ese aniversario luctuoso y eso da pie para conversar, ¿no?, alrededor de su persona y de los ideales de la Revolución Mexicana, que hoy 7 presidentes municipales del PRI han anunciado su intención de reelegirse. Claro. ¿No? Sí, ya mencionábamos, bueno, algunos de ellos son el de Culiacán, ¿no? Jesús Valdés Palazuelos, está Ahome, Salvador Alvarado, Guasave, ¿no? El Mazatlán, ¿no? El Fuerte, ¿no? Entonces Sinaloa de Leiva, son 4 hombres y 3 mujeres, ¿no?, por el PRI. Falta la lista de diputados locales, ¿no?, que van a buscar la reelección. El día de hoy, no ayer, el presidente del Congreso hacía la invitación a los diputados que van a buscar la reelección que fueran preparando al suplente, ¿no?, para que no se cayera el quórum en las sesiones, ¿no?, que el suplente estuviese listo cuando ellos pidieran la licencia para entrarle al quite, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, eso en el marco, ¿no?, de los ideales de la lucha de la revolución y en particular, bueno, de Rafael Buelna Tenorio, que perteneció a uno de los clubes antireeleccionistas, ¿no?, aquí en Sinaloa. Pues, fundador, ¿no?, imagino. Sí, bueno, él fue más bien avivó, ¿no?, a través de José Ferrell, que se presentó como candidato a gobernador en contra de Cañedo, y que a través de un fraude electoral extraño, ¿no?, se reelige nuevamente, y quien duraría más de 23 años como gobernador. Entonces, recordemos al diputado federal de Durango, ¿no?, que cuando se presentó la propuesta de reelección por primera vez por el PAN, por Felipe Calderón, le dijo, oigan, no es cierto eso, o sea, no es cierto que la reelección sea algo buena. Los gobernadores se reelegían durante el porfiriato de manera eterna, o sea, eso va en contra de la historia, ¿no? Y opacó en ese momento el proceso de reelección. Sin embargo, a la llegada de la propuesta del Pacto por México, que ya conocemos las consecuencias, ¿no?, y que hemos mencionado aquí de manera reiterada, pues los ideales el lema de la Revolución Mexicana, sufragio efectivo, no reelección, se ve trastocado en esa propuesta nuevamente de Felipe Calderón, que Anaya la retoma de una manera pues muy injundiosa, ¿no?, pudiéramos decir. Ahora, pues al paso de los años y después del gasolinazo del año pasado, pues ahí están las consecuencias, ¿no?, que podemos observar
el declive, ¿no?, de los ideales de la Revolución Mexicana y de los principios, ¿no? Claro, sobre todo porque estamos en un país donde pues en realidad nuestra democracia es ficticia, ¿no? Nuestra democracia es una democracia partidista simulativa. Tenemos un Instituto Nacional Electoral que nos cuesta miles de millones de pesos al año sostener, mantener, y que en realidad nunca asume una postura firme. Tenemos desvíos como el que se acaba de descubrir en Chihuahua del exgobernador César Duarte, desvíos de una inmensa cantidad de dinero de gobernadores priistas, panistas y de todos, ¿no?, hacia las campañas políticas. Lo discutíamos aquí con anterioridad, ¿no? Es decir, de acuerdo a una encuesta que realizó un organismo en América Latina, Latinobarómetro, donde en las últimas elecciones el 50% de los mexicanos aceptaba que había visto a un candidato o personas de partidos políticos amenazar, ofrecer dinero, ofrecer cosas a cambio del voto. Entonces, mientras no tengamos la certeza de que el voto se va a respetar, de que en realidad es pues que todos los mexicanos, un ejercicio libre, sin coacción, pues mientras no tengamos esa certeza, difícilmente, ¿no? Ahora lo otro, se aprueba la reelección sin aprobar la revocación de mandato. Sí, ahí es donde te voy a dar una anécdota de que acaba de pasar la semana pasada en Sinaloa de Leiva con la presidenta municipal, que no sé su nombre ni me interesa, ¿no? Pero con un acto de prepotencia en un ejido llega, pídanme ahorita, porque me voy a reelegir, pídanme, ¿qué quieren? Porque me voy a reelegir. Los campesinos se quedan, pues ¿qué queremos? Pues queremos que nos arregle la pila de agua. ¿Nomás eso? ¿Cuánto cuesta? O sea, están generando un problema y van a generar un problemón. Se va a arreglar cuando empiecen a linchar presidentes municipales prepotentes, porque la gente, el horno no está para bollos. La gente se va a empezar a cansar, porque los porfiritas, la gente se va a acordar de esa condición de los pequeños mini porfiristas que van a empezar a aparecer en las presidencias municipales. Y cuando los empiecen a ahorcar del cogote, entonces sí, van a mandar al ejército con esta nueva ley de seguridad interior. Pero la gente ya los habrá matado. O sea, no es amenaza, pero tienen una clase política ignorante, prepotente, que nada más está pensando en las operaciones y en la silicona, pero no está pensando en atender a la gente. No sé el nombre de la señora, no me interesa, ¿no? Pero pues el partido de la Desrevolución Mexicana, porque pues ya no es... Sí, claro, ¿no? Así pues hay que cambiarle el nombre, ¿no? Sí, ya tienen que modificar nombre y colores. Sí, porque mucha gente, bueno, pues dice lo mismo, ¿no? Es que este es el partido que representa los valores, ideales de la revolución, pues lo cual es absolutamente falso, ¿no? Recordemos cómo inicia con Plutarco Elías Calles, ¿no? Maximato. El PNR, luego Lázaro Cárdenas le cambia de nombre, ¿no? ¿Cómo era? Partido de la Revolución Mexicana, ¿no? Y después fue Miguel Alemán quien le cambia ya a PRI, ¿no? Entonces, pues si tomamos de referencia a Plutarco Elías Calles, pues creo que los cimientos no fueron los más sólidos o representativos, ¿no?, de los ideales de la revolución, ¿no? No, Cárdenas tuvo que llegar y detener los apetitos de este Maximato a partir de subirle un avión y exiliarlo, ¿no? Y de ahí comenzó una tradición que se ha roto, que se ha perdido, que es la tradición de que los expresidentes se callen la boca. Y lamentablemente pues tenemos ahora expresidentes muy bocones.
el más representativo de ellos pues es Fox, ¿no? Indudablemente, ¿no? Es una cosa horrorosa, ¿no? De protagonismo, de ignorancia, bueno, en fin. Sin embargo, creíamos que era ya imposible, ¿no? Algo peor, y entonces pues cuando llega este personaje, primero Felipe Calderón y luego Enrique Peña Nieto, ¿no? Y bueno, yo creo que hombres de la estatura de Rafael Buelna Tenorio, que aquí recordamos la presentación de un libro de Agustín Velázquez Soto, el maestro estuvo con nosotros en el Centro Cultural Enrique Félix Castro y presentó este libro, Rafael Buelna Tenorio, Los infortunios del deseo, y bueno, nos lo dedicó a nosotros, al Centro Cultural, nos dejó varios números, y el día 3 de febrero estará nuevamente con otro personaje, una mujer, ¿no? Porque también La Libertad tiene un nombre de mujer, esta señora constitucionalista muy importante para la formación de la Constitución de 1917 y sobre todo impulsora del lema, ¿no? De la Revolución Mexicana, sufragio efectivo, no reelección, que tiene un nombre, no es un nombre original, o sea, es un seudónimo, es un nombre de poeta, de escritora, que es Cecilia Sadí, perdón, me va a regañar el maestro, Cecilia Sadí, y va a presentar este libro que aquí en el Centro Cultural nuevamente el día 3 de febrero, y es sábado, ¿no? Y va a ser por la mañana, a las 10 de la mañana, y bueno, pues están cordialmente invitados. Este libro de Rafael Buelna Tenorio se suma a otro texto que hay que recordar de José C. Valadez, ¿verdad? Que se llama Las caballerías de la Revolución Mexicana, y que en algún momento lo convirtiera en obra de teatro, si no mal recuerdo, el dramaturgo sinaloense universitario, ¿no? Oscar Liera, ¿no? Y que lo convirtió en una obra de teatro muy, muy interesante, que hay que recordar, ¿no? Que hay que seguir, porque nos permite tener conciencia y memoria, sobre todo ahora que se va a presentar, bueno, yo hago alusión y lo comento porque así como me lo dijeron lo estoy comentando, y me llama mucho la atención pues el indicador de la prepotencia, pues la clase política, como diría el buen, que no le reconoce como clase, ¿no? Filósofo Bertrand Shaw, inglés, Sir Bertrand Shaw, dice: los políticos, como los pañales, hay que cambiarlos de manera regular porque se ensucian. Sí, claro, ¿no? En el caso de la invitación a la presentación del libro, ¿no? De Cecilia Sadí, ¿no? Que su nombre real es Aide Escobar, el maestro Agustín Velázquez Soto presenta es una colección de sus poemas, de sus escritos, y es a partir de estos escritos donde él hace una interpretación sobre el individuo, ¿no? que escribía. En el caso del libro de Rafael Buelna Tenorio, pues es precisamente eso, una recolección, aparte de que nos va contando, nos va narrando la historia o los sucesos que vivió él, es una recolección de sus poemas muy, muy amplia. Y él hace una interpretación de Rafael Buelna, digamos que es una visión distinta de cómo abordar a un personaje histórico, ¿no? Sí, sobre todo porque lo complementa con sus cartas. Entonces logra construir a partir de ahí una mejor interpretación, digamos, de las circunstancias que estaba presentando o que se le estaban presentando. Sí, y en el caso de Cecilia Sadí, pues igual, ¿no? Es una recolección de sus poemas y se hace una reconstrucción de hechos y de la personalidad del personaje, ¿no? Personajes emblemáticos de un momento coyuntural y sumamente importante en México, ¿no? Ahora que hablábamos sobre Lázaro Cárdenas, ¿no? Tuvieron una anécdota muy interesante, ¿no? Lázaro Cárdenas y Rafael Buelna Tenorio. ¿Por qué no nos la platicas? Bueno, había dos versiones, ¿no? Porque la versión de José C. Valadez es que
en combate, entran en combate antes de la toma de Morelia, y le advierten a Lázaro Cárdenas, joven general en ese momento, que no combata a Buelna, que no se le enfrente porque Buelna tiene más formación que él, que no entre en combate con Buelna, que lo observe nada más. Cárdenas pues le llama la atención y dice, bueno, pues vamos ¿por qué no? Y entonces se lanza a combate y es además pues es derrotado, ¿no? Hay que decirlo así. Es tomado prisionero, está herido. Y entonces José C. Valadez plantea que interviene el general Mujica, que después a la postre sería su secretario de Gobernación, y que conocía a Buelna y le pide que lo libere, ¿no? Que es un joven imprudente que pues va a aprender, ¿no? Y Buelna le dice, sí, no hay ningún problema, y lo libera. Esa es la historia de José C. Valadez. La historia que viene acá, interesante, del maestro Agustín Velázquez Soto, es que cae herido efectivamente el general Lázaro Cárdenas, joven, y un soldado subordinado de Buelna lo quiere fusilar, y Buelna le dice que no, está herido, hay que curarlo y hay que mandarlo a Guadalajara, ¿no? Que se vaya, no hay ningún problema. Hay que perdonarle la vida, no hay necesidad, ya ganamos, ¿no? ¿Cuál es la necesidad del conflicto bélico? Bueno, esas son dos historias muy contrastantes, ¿no? Claro, la segunda es una versión supuestamente propiamente de Lázaro Cárdenas, narrada por él, ya expresidente de la República, que viene a Mocorito, ¿no? A conocer dónde había nacido, dónde se había desarrollado, dónde había vivido Rafael Buelna Tenorio, y ahí es donde... Sí, porque es cuando repatrian los restos de Rafael Buelna Tenorio a Sinaloa, que el general Lázaro Cárdenas da todas las garantías, y además está la anécdota en el aire, pues, de que por el día 23 de mayo, en el natalicio del general Rafael Buelna Tenorio, el general Cárdenas designa el Día del Estudiante, ¿no? En honor al general Rafael Buelna Tenorio. El impacto de Rafael Buelna Tenorio sobre Cárdenas es muy importante, ¿no? En términos sobre todo de los ideales, porque es Lázaro Cárdenas justamente el que elabora el decreto que amplía el sufragio efectivo no reelección a los presidentes municipales, a los gobernadores, a los regidores y a los diputados y a los senadores. El decreto que se está viendo afectado con esta contrarreforma del 2014 es un decreto de Lázaro Cárdenas, ¿no? Y bueno, también es la herencia de Lázaro Cárdenas la que se está viendo afectada con la entrega del mercado energético nacional, ¿no? Claro. Entonces estamos viviendo un momento complicado, ¿no? Escondido por todos los partidos políticos porque no fue consultado con la población. Una reforma de esta magnitud es una reforma que hemos insistido, es una reforma constitucional, pero la han pasado por reforma electoral, como han pasado muchas cosas, ¿no? Sin pasar por una convención. O sea, tendría que haber una convención para cambiar este tipo de principios, ¿no? Sí, ¿no? como se acostumbra a hacer, pues sin consultar al pueblo, se toman decisiones trascendentales para el desarrollo del país. Así lo hemos visto, ¿no? Con esta reforma político-electoral, ¿no? Con la reforma energética, reforma hacendaria, la reforma a la ley del trabajo, ¿no? Esta última ley de seguridad interior, la otra ley mordaza a las redes sociales, ¿no? Entonces son la leyes, ley del agua, la ley del agua, ¿no? Es decir, no nos olvidemos de la lucha, ¿no? De los pueblos por el derecho al agua, ¿no? Entonces no se consulta con nadie, lo tenemos en esta última expresión, ¿no? Del senador priista Emilio Gamboa Patrón, ¿no? Aquí mandamos nosotros. Entonces nos queda claro, ¿no? Cómo esta nueva clase política, ¿no? O esta generación de políticos, pues no les...
camarilla de bandidos. No les interesa tomar en cuenta al pueblo, ¿no? Y precisamente, bueno, Lázaro Cárdenas, de los presidentes post-revolución mexicana, ¿no? De los que les tocó participar, pues sin lugar a dudas el más destacado, ¿no? El que pues llevó al pueblo lo que eran las exigencias desde la revolución. Para algunos se quedó corto, yo creo que hizo hasta donde pudo, hasta donde los factores internos y externos le permitieron, ¿no? Y pues sin lugar a dudas ahora todo eso pues se viene abajo, ¿no? Sí, hay que recordar que Obregón, pues muy importante hacer énfasis en esto, ¿no? No solamente firmó los tratados de Bucareli para ser reconocido como presidente, que pues prácticamente toda la industria, la transformación o toda la generación de valor agregado en México, el proceso industrial quedó condicionado a los Estados Unidos. Y junto con ello, pues la purga, ¿no? Del primer levantamiento, antes del levantamiento de la Huerta, el general de la Huerta, pues se presentó el asesinato del general Serrano, ¿no? Y con el levantamiento de la Huerta y la pérdida de Rafael Buelna Tenorio, pues se van cerca de 3,000 entre capitanes, comandantes, coroneles, y generales de la Revolución Mexicana, nacionalistas que se oponían a ese proceso de entrega, ¿no? de la nación, lo que permitió el surgimiento del maximato, ¿no? Entonces el origen de una derrota, ¿no? Como la derrota de Rafael Buelna Tenorio en la toma de Morelia, Michoacán, pues da luz sobre por qué Videgaray, y lo hemos dicho aquí en ese programa de radio, por qué Videgaray presenta a Meade como el representante, ¿no? De Plutarco Elías Calles, ¿no? Y lo que representa para los acuerdos, ¿no? Con los norteamericanos. A mí me parece muy, muy delicado por eso las condiciones en las cuales bajo todo o sin principios, mejor dicho, sin ningún tipo de principios, sin ningún tipo de reflexión, el PRI insiste en mantener el poder en México. Es delicado porque es un animal herido, sin proyecto, sin propuesta, que ya ni siquiera representa, ni siquiera es el cascarón de la Revolución Mexicana, ¿no? Y que está en una venta abierta de los recursos nacionales, ¿no? y de la nación en general. Eso es lo delicado de esta situación de campaña, y de ahí la importancia de recordar a personajes, ¿no? como Rafael Buelna Tenorio en este nuevo aniversario luctuoso, y sobre todo el contexto en el cual él luchó y cuáles son las circunstancias que se están presentando actualmente, porque nos permite hablar del compromiso que la juventud puede tener en un momento determinado para transformar a la nación, ¿no? Estamos hablando de que representan, de los 70 millones de votos que están en juego, que sabemos nosotros que va a votar menos del 40%, ¿verdad? Lamentablemente, porque hay un desencanto de la política basado en todo esto, y que hemos insistido en que no hay que desencantarse. De esos 40 millones de jóvenes, solamente 10 van a votar, de acuerdo a todos los datos, ¿no? Lo que implica que votarán en México, pues más o menos, ¿no? 30 millones de mexicanos. La última elección fue menos que eso, ¿sí? Y esto nos indica en este momento histórico la importancia de no caer en el desánimo, sino de insistir en invitar a la gente a votar. En ese sentido, yo creo que la iniciativa que estamos impulsando acá, Decisión 2018, que es una plataforma del Centro Cultural Enrique Félix Castro, de la Red Cultura Sinaloa, de varias escuelas, ¿no? y organizaciones para que la gente vote.
es muy importante, ¿no? Sí, eso. para la promoción del voto, ¿no? Es sumamente importante. La única forma en la que el voto en realidad va a valer algo es en la medida en la que salgamos y votemos, ¿no? Encarecerle al PRI, ¿no? Principalmente, ya que es el que más gobernadores tiene, encarecerle al PRI la compra de votos, ¿no? Sí, es fundamental eso. Entonces, pero bueno, mientras en el caso de los exgobernadores, ¿no? Que son cerca de 22 o 23, ¿no? Que tienen o que se les han vinculado a algún proceso por desvío de dinero, ¿no? Que en la última no vi a Mario López Valdés, ¿no? En ese listado. Ni en la primera ni en la última lo has visto, nada más has visto a sus colaboradores. Bueno, que por cierto ninguno ha pisado la cárcel. Hay que abrir, no, solo tienen sanciones administrativas, ¿no? Entonces es muy importante. ¿Qué? Horacio quiere ver a este, bueno, se me olvida el nombre siempre. ¿Quién? A Coppel, ¿no? A Enrique Coppel. Enrique Coppel. El señor gobernador, cual mandamos un saludo. No, es el Quirino. Quirino. Ya también ni me acuerdo del nombre. No. Quirino Ordaz Coppel, se ha de enojar el primo porque lo confundí. Ey. A Quirino Ordaz Coppel, lo has de querer ver como corral en una marcha, ¿no? En contra de Maloba. Pues al menos que le abra expediente. No, ¿qué pasó? Son muchos miles de millones de pesos, ¿no? Y los vemos en el estado, los municipios. Se ha haber jalado los pelos del señor Enrique por la confusión, sí. Pero bueno, Coppel al fin, pues. Sí, son Coppel al fin. Entonces, pues es muy importante, ¿no? En el marco de la fecha, ¿no? De Rafael Buelna Tenorio, pues recordar, ¿no? Que efectivamente el PRI de la actualidad no representa los ideales ni los valores emanados de la Revolución Mexicana. No, para mí la reelección es la última estocada, ¿no? A lo que quedaba del PRI. Sí, como digo, es el último clavo. Es el último clavo del ataúd. Como digo, sobre todo mientras en México no tengamos condiciones reales donde se respeta el voto. Pues el propio lema lo dice, sufragio efectivo, no reelección. Sí, mientras no haya sufragio efectivo, pues no, imposible, ¿no? Lo siguiente. Porque entonces, bueno, pues la verdad es que caemos en lo que tú hablas, ¿no? Tenemos gobernadores que se envilecen en el poder, que empiezan a creer que... Imagínate César Duarte con reelección. Sí. Maloba con reelección. Sí, Javier Duarte con reelección, Borges, Medina. No ir lejos, imagínate al Bronco con reelección. A Peña Nieto con reelección, imagínatelo. Sí, como aquella conversación telefónica entre con Donald Trump. ¿No? Vas a ser tan famoso que tu pueblo te va a querer reelegir. Sí, Viruta y Capulina. Sí, o sea, te quedas tú. Pero sí, entonces mientras no haya condiciones reales, ¿no? Mientras no se dé para adelante la revocación de mandato, ¿no? Donde puedas evaluar a cualquier funcionario público y en ese momento darle el cortón si no está cumpliendo, sin ningún tipo de compensación económica. Pues que el entorno es raro, pues. Muchas veces hemos platicado pues de la necesidad de la presencia de figuras o de la existencia de figuras como la del general Buelna Tenorio. Y si hacemos una revisión, pues, como estamos platicando ahorita, de sus circunstancias, de su historia, de sus hechos, aparentemente esas circunstancias son las que le llevan a despertar o a engrandecer el espíritu, pues. Sin embargo, tales situaciones están presentes también el día de hoy y no despiertan conciencia ni espíritu de nadie. Sí, sí, porque ha habido a nivel nacional, una despolitización del joven, ¿no? Es decir, Bueno, yo creo que a nivel mundial. Es a nivel mundial, la queja es mundial. Sí. Pero en México, pues es una realidad, ¿no? Los tres somos maestros universitarios, los vemos en los muchachos, ¿no? Hace algunos años, cuando estaba el movimiento Yo Soy 132, que en realidad nunca prendió fuerte en Sinaloa,
Yo daba clases allá en la Facultad de Química y pegaron unos letreros, ¿no? De que iba a haber una manifestación enfrente, en la Obregón, enfrente de la plazuela, porque iban a aumentar los camiones. Entonces, pues yo pasé el día de la manifestación por ahí. Al día anterior había llovido y se cayeron unas ramas de unos árboles. Entonces eran como un puñado como de 20 muchachos. Yo soy 132 poniendo ramas para tapar la calle, la avenida Obregón, y nada más ellos. A la semana siguiente aumentan el transporte público y todos los estudiantes a quejarse, ¿no? Entonces les decía a los muchachos, bueno, pero ustedes los invitaron a manifestarse en contra del aumento que ya era inminente y no fueron ninguno de ustedes, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué se quejan si no hicieron nada para impedirlo, ¿no? Ni tampoco querían la tarjeta y, sin embargo, todos hicieron cola. Bueno, que eso es un negociazo, ¿no? Ya quedó claro esa situación de que es un negociazo. Días y días y días, pero nadie lo quería, nadie lo apoyaba y, sin embargo, pues no tanto, digamos, otra vez, pues la necesidad de una personalidad hasta cierto punto agresiva, sino que, bueno, firme, con convicciones firmes. No lo he leído completo, pero sí me he dado cuenta de que tiene un destemor, digamos, por decirlo de una manera, no decir la ausencia del temor, de equivocarse. Estaba tan deseoso él de equivocarse, de que le demostraran, pues, que estaba equivocado, con todo lo que él decía, con todo lo que él proponía, que iba y lo buscaba, pues, sin embargo, siempre tuvo la razón. Y los muchachos hoy no. Hoy quieren tener la razón. Sin arriesgar nada. Sí. Y sea como sea. Bueno, cada generación tiene su momento histórico. Hay que decir que esta generación actual, la generación del 2010, a punto de concluir ya, en los años 20, el 2020 entrará una nueva generación. Está haciendo su lucha, ¿no? Está haciendo su labor. Nosotros, pues, para mí, me parece que cada generación, insisto, tiene sus propios riesgos, sus propios retos, sus propios compromisos. A nosotros nos gustaría, como generación del 90, ¿no? Hay que decirlo, del siglo pasado, que fuese una generación, como bien lo expresa en su momento Enrique Félix Castro, con espolones en el alma, ¿no? Pero bueno, cada momento implica, ¿no?, una circunstancia. Tienen bastantes medios de comunicación, nosotros los estamos usufructando en este momento, ¿verdad? Y tienen condiciones para hacer, ¿no?, conciencia e insistir. Hay que permitirle, ¿no?, a esa juventud que se equivoque. Uh-huh. Ahora, lo cierto es que la generación del 20, la que viene, ¿no?, si no avispa esta generación actual, la del 2010, todavía tiene la oportunidad con esta elección, pues entonces condenará a la siguiente generación, ¿no? Eso es lo lamentable de esto, ¿no? Estos 40 millones de jóvenes que ya están en edad de votar, ¿sí?, que en gran medida impactarán a la generación del 2020, si hablamos de décadas para generaciones, ¿no?, de manera arbitraria, pues diríamos que Buelna, ¿no?, que vivió su juventud en 1910, es alguien que nació 20 años antes, ¿no? O sea, estamos hablando de alguien que le tocó de niño, ¿no?, y de joven vivir todo el proceso porfirista, ¿no? Y vio lo que implicaba una dictadura vetusta, ¿no?, que se bañaba todos los días en modernidad porque metió el tren y la luz y se comunicó con Tomás Alva Edison, ¿no? O sea, pero era una dictadura, ¿no? Sí, vetusta. No venía a cambiar la vida. Que no permitía además el relevo generacional y que efectivamente, ¿qué hablar de revocación de mandato, ¿no? O sea, nada de eso, ¿no? Y que John Kenneth Turner dibuja muy bien en la novela México Bárbaro, ¿no?, donde habla de esclavitud en México en pleno siglo XX, solapada por extranjeros, ¿no?, a través de las haciendas y las tiendas de raya, ¿no? Sí. Eso fue lo que vivió Rafael Buelna Tenorio, y lamentablemente nosotros con esta nueva esclavitud, o esta esclavitud moderna que estamos denunciando a través de la pérdida de derechos laborales, pues los jóvenes van a vivir una circunstancia
muy complicada, ¿no? Sí, sí, lo hemos visto, ¿no? Es decir, por ejemplo, la ley del seguro, ¿no? Es decir... Las pensiones. Sí, a partir del 97, quienes iniciamos después de ese corte a trabajar, bueno, pues ya tenemos... Condenados a su ahorro. ¿no? Sí, ¿no? Y así lo vamos viendo de conforme... 2008 en adelante, sí, a trabajar 35 años. Pero yo siempre resumo cuando oigo eso, sí, laboral, esclavitud, no puedo evitar recordar el accidente ese que hubo en la Coppel. La Coppel Hidalgo. Ese sí, de Enrique, más ¿no? Esclavitud, sí. O sea, es la imagen de la esclavitud. Sí, sí, ¿no? Que estaban haciendo inventario, cierran por fuera, ¿no? Con candado, se incendia, no tuvieron cómo salir, cómo escapar, nada. Y Coppel... Probablemente no les pagó, probablemente no se hizo responsable. Lo único que se sabe es que negoció con las familias, ¿no? Pero esa no... es la imagen para mí. Sí, claro, ¿no? Es decir, nos venden la idea de este progreso mocho, ¿no? Moralino, donde pues es que hay que ver las cifras, ¿no? Las cifras oficiales, que ya sabemos que en México siempre están maquilladas. Y aún así... ¿Me recuerdas cuando dices maquilladas a Tintán, cuando estaba lustrando los zapatos en las películas? Y le dice, ¿qué pasó? Con la boca no. ¿Así te refieres a eso? No, pues... Sí. En México... Sí, lo hacen sí. Lo hacen chillar, Claro. Sí. En México... Estamos en el progreso. De acuerdo a organismos internacionales... Pues resulta que México tiene el primer lugar en América Latina con personas en condiciones de esclavitud moderna. Entonces, ¿qué nos dice eso? Es decir, claro, como aquellos argumentos de quienes defienden el periodo de el famoso héroe de abril, ¿no? Al que combatió Buelna. Al que combatió Buelna, ¿no? Que, no, ¿te refieres a don Porfirio? A don Porfirio, ¿no? Dicen, es que el peso estaba a la par que el dólar. Sí, pero ¿qué servía con el 90% de los mexicanos en pobreza, en miseria? Que no iban a ganar nunca el peso. Que no iban a ganar nunca nada. Analfabetas, ¿no? Es que se construyeron un montón de vías de tren. Bueno, sí, pero no era para el pueblo. Era para que para extraer los para recursos. Los extranjeros, ¿no? ¿Cuáles eran las rutas? Eran hacia el Golfo de México y hacia Estados Unidos, ¿no? Es decir... La geografía no miente. Y lo mismo está pasando en la actualidad, ¿no? Donde la minería está desplazando a pueblos enteros, ¿no? Está desplazando a pueblos enteros, donde las... cervecerías, ya todas extranjeras, y las refresqueras, extranjeras también, están dejando sin agua a pueblos enteros en México. El caso, ¿no? de Mexicali. El caso de Mexicali, que son quienes más han resistido, ¿no? Y qué rápido, ¿no? O sea, te voy a interrumpir también, pero a mí me gustan las películas de James Bond, las últimas, ¿no? Con ese... Pleito por el agua. Daniel Craig. Cuando vi la película, a mí me parecía una locura. Pleito por el agua. Y no sé ¿cómo se llama? Qué mal rollo, o sea, encontrarte de frente con la realidad. Sí, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con la reforma energética. ¿Quiénes adjudicaron la primera ronda de los pozos, de los nuevos pozos que los permisos de extracción? Los permisos de extracción, políticos priistas, que como ellos no tienen la maquinaria, pero ganaron la licitación. Van a rentar. La van a rentar y tienen la posibilidad de venderla. Pero nada más ellos. Claro, ¿no? O sea, sin tener ellos la maquinaria, el equipo ni la experiencia, pero se la adjudicaron, ¿no? Entonces, es de nueva cuenta, este progreso mocho, moralino, ¿no? Esta idea de la derecha norteamericana metiéndonos la idea de que, bueno, pues ¿de qué te quejas si tienes para comprar un iPhone X de 25,000 pesos, ¿no? Aunque vas a trabajar 3 años para pagar nada más el celular, ¿no? Es más importante el crédito, claro, que la vida. Sí, en México nos hemos acostumbrado a vivir
de prestado. Pues, sí. En fin, hay también, para tener conciencia política de qué es lo que está sucediendo y tener una reflexión clara de que es fundamental, como dirían varios filósofos europeos, ¿no? Sobre todo el de este texto Indignémonos, ¿no? Hay que, pues para eso tener formación, para eso tener análisis. Y bueno, pues el día de mañana a las 7 de la tarde, hora de aquí del noroeste, ¿no? 8 de la noche en el centro, se va a transmitir un programa de formación política de los compañeros de Para Leer en Libertad, de Paco Ignacio Taibo II, y está el Centro Cultural como sede de este evento de formación. Hay una invitación general para todos aquellos que nos escuchan y nos ven para que asistan al curso de formación política, que va a ser el 25 de enero, 1, 8 y 22 de febrero, ¿no? Todos los días a las 7 aquí en el Centro Cultural Enrique Félix Castro. Y bueno, pues eso es parte de lo que se necesita para el análisis, ¿no? No es que, diría Mario Benedetti, uno sea un aguafiestas, ¿no? Pero lamentablemente al momento de tener la reflexión, lo que eres una persona con bastante esperanza en el futuro, ¿no? Solo que estás informado, ¿no? O sea, no es que seas pesimista, ¿no? Eres, como decimos nosotros desde hace muchos años, un optimista, solo que informado, ¿no? O sea, en alguna ocasión una radioescucha en otra estación nos decía, oye, es que cuando oímos su programa no me puedo ir a tomar un refresco al parque. No, vaya y tómeselo tranquilamente, nada más recuerde que ese refresco, ¿no? Contiene sustancias que le pueden hacer daño a los riñones, al hígado, ¿no? Al páncreas. Tómelo con moderación, no se autoengañe, porque eso creo yo que es el peor de los engaños, ¿no? Sí. Y lo otro que en alguna ocasión platicamos, ¿cuántos litros de agua se necesitan para un refresco? ¿No? Sí, pues estamos hablando de que está por lo menos de 3 a 4 a 1, ¿no? Uh-huh. Para elaborar un refresco se ocupan de 3 a 4 litros de agua purificada, por lo que se desperdicia en el proceso, ¿no? Sí. Y bueno, si todo lo medimos en términos de energía y en términos de agua, en realidad nosotros siempre estamos fuera de la sustentabilidad. Todas las actividades del ser humano, incluso este programa de radio, ¿no?, es insustentable. La cuestión es, si sabemos que es insustentable, aprovechemos al máximo la energía. ¿Para qué? Para transformar la realidad, para echarla para adelante, ¿no? No para vivir, porque eso es justamente lo que denunciaba este dirigente español, Anguita, ¿no? Va a ser la generación del 2000 la primera generación que va a vivir peor que sus padres. Y bueno, yo invito a ser optimista. No sé si tengan algo que comentar para concluir este programa, recordando a Rafael Buelna Tenorio. Agradecer la presencia, pues, del auditorio y pues sí, decir, pues, la importancia que guarda la figura del general Buelna, pues, en el sentido de la formación ciudadana. O sea, reconocer las circunstancias, reconocer su obra, pues, y más que nada no reconocerla nada más y quedarnos con ella para una reflexión propia, sino de que poder compartirla con esa generación. Bueno, de hecho, el que no quiera leer ninguno de los dos libros, está la película, ¿no?, que se le debe a la Universidad Autónoma de Sinaloa, sí, el ciudadano Buelna, ¿no?, como una introducción, ¿verdad?, para la obra y la aportación justamente en ese contexto, sí. ¿no? Yo tengo pendiente con mis alumnos ver la película, la vamos a ver ahora que empieza el semestre. Bueno. Sí, ¿no? Y pues invitarlos, ¿no?, el día 3 de febrero a las 10 de la mañana. Y el día de mañana a las 7. A las 7. ¿No? Pues aquí los esperamos en el Centro Cultural Enrique Félix Castro. Con esto concluye su programa Diálogos Ciudadanos. Gracias. Gracias.